Este segundo vídeo que presentamos, que forma parte de todo lo que está alrededor de la celebración de la Eucaristía, fundamentalmente, pero es más teológico, porque vamos a presentar algunos símbolos, vamos a presentar cuáles son los elementos esenciales, o sea, el altar, el ambón, la sede, y vamos a hablar también de la gestualidad corporal y del silencio. Pero ante todo quiero comenzar con algo que está recogido en el Catecismo y que a veces perdemos un poquito de vista, que es los fines de la misa. Podríamos llamarle también los fines de la misa, podríamos llamarle también los objetivos de la misa. El primero es la adoración, o llamado también fin lautréutico. Deriva del término latría, que significa adoración, alabanza a Dios, y ahí fundamentalmente lo que vamos a, esencialmente, a dar alabanza a Dios porque reconocemos su divinidad. El mejor modo de hacerlo es a través del Hijo. Por eso toda la estructura de la misa en la que Cristo se ofrece al Padre por el Espíritu Santo con nosotros, precisamente es Cristo es el transmisor, Cristo es el que se ofrece. Cristo es también el que da el que da gracias. De hecho, el segundo fin de la misa, además de esa adoración, es la acción de gracias. De hecho, ahí viene el nombre de Eucaristía, precisamente el término en griego significa dar gracias a Dios, y ese agradecimiento significa que metemos en nuestra misa toda nuestra acción de gracias por todo lo que vivimos. Otro fin importante es la reparación. Cuando hablamos de reparación nos referimos sobre todo a la expiación, o sea, todos los sacrificios, también los de la antigua ley y también los sacrificios en otras religiones tenían ese carácter expiatorio, o sea, pedir perdón por nuestros pecados. Dios no es un ser que está como ansioso de sangre, sino que fundamentalmente lo que quiere de nosotros es precisamente un Padre amoroso. Pero que sea un Padre amoroso no significa que no pidamos perdón. Y por último, petición. Creo que todos los cristianos somos conscientes de la importancia de la misa precisamente en ese carácter de pedir. Cuando queremos pedir algo por algo importante, algo que realmente nos preocupa, lo unimos al santo sacrificio. Vamos a ver otros elementos que son importantes y que durante la Eucaristía pues, tienen su protagonismo. Uno de ellos es la presencia del sacerdote. El sacerdote actúa en la persona de Cristo. Por eso el sacerdote en el altar está rodeado no solamente de esos ornamentos que hablábamos antes, sino también de esa dignidad, precisamente porque lo que realiza es mayor que él. El Señor hace presente su acción precisamente a través de los gestos. Los gestos sacerdotes, el abrir las manos, el juntar las manos, el inclinar la cabeza, todo el golpe en el pecho. Cada una de esa gestualidad tiene una importancia, como también la tiene la de los fieles, por ejemplo. Estamos de pie cuando escuchamos la palabra de Dios, porque es un signo de que estamos atentos a lo que vamos a hacer y también de respeto. Estamos de pie cuando comienza la Eucaristía. Si hay otro momento que nos sentamos, no nos sentamos por comodidad, nos sentamos porque es necesario que podamos acoger lo que estamos oyendo y para eso la postura, la gestualidad de estar sentados nos ayuda. Es importante estar de rodillas, quizá hoy se ha perdido mucho en la celebración eucarística ese gesto de adoración que es ponernos de rodillas. Nos ponemos de rodillas porque queremos adorar a Dios. Y el momento más importante en la misa, en el que más manifestamos precisamente esa adoración a Dios, es el momento de la consagración. Hay un último gesto, que es la postración, que se ve contadas veces en la vida litúrgica, concretamente en la ordenación de los obispos, sacerdotes y diáconos, y el Viernes Santo. De todos los elementos que están en el templo, y por eso estamos aquí en el presbiterio de una iglesia, tenemos tres elementos que son muy importantes, que es el presbiterio, que es el altar y que es el ambón. Estos tres lugares se corresponden con los tres oficios sacerdotales de Cristo. Sacerdote en el altar, el lugar de la ofrenda, el profeta en el ambón, que es el lugar de la predicación de la palabra de Dios, donde se proclama la palabra de Dios, y el de rey en la sede. Cuando el sacerdote se sienta en la sede, no es para estar más cómodo, sino que desde allí preside toda esa comunidad orante que se está dirigiendo a Dios. Hay muchos elementos que son importantes en la simbología cristiana. Vamos a hablar de algunos, porque probablemente también en nuestra época hemos perdido mucho ese sentido profundo del contenido de cada uno de esos símbolos.
Hay algunos otros elementos, también vamos a llamarlos así, de simbología, que son importantes, además de esos movimientos corporales o esos gestos corporales que hemos hablado antes. Podríamos añadir, por ejemplo, el silencio. El silencio no es algo que está simplemente para pasar de un periodo a otro, sino que el silencio es, decía el libro del Apocalipsis, que cuando se abre el séptimo sello se hizo un gran silencio en el cielo. Y decía San Juan de la Cruz, es la oración de los santos. Silencio, por ejemplo, durante la consagración, silencio después de la lectura del Evangelio cuando nos sentamos a meditar un rato, silencio después de la comunión cuando nos sentamos también un momento para dar gracias a Dios porque hemos recibido. Ojalá nuestros templos sean menos ruidosos y también nuestro corazón sea más silencioso. Hay otros elementos también contienen una profunda simbología, por ejemplo, el lavado de las manos. El sacerdote se lava las manos a un lado del altar, pidiendo al Señor que eso sea un rito de purificación interior. No es simplemente un lavado, porque se entiende, y más en los tiempos de coronavirus, en el que el sacerdote ya se lava las manos por higiene, sino que fundamentalmente lo que pedimos al Señor es que nos lavemos las manos para que podamos así manifestar también nuestra acción interior. Junto con ese lavado de manos, que por desgracia también muchas veces se omite en las ceremonias litúrgicas, en la celebración de la Eucaristía, como un elemento que no tiene nada que decirnos. Quizás el problema es que nosotros no entendemos su profundo significado. Otros elementos, el beso en el altar, por ejemplo, qué importante es el sacerdote cuando reverencia el altar al comienzo de la Eucaristía y al final de la Eucaristía, besa el altar. Besar al altar es besar a Cristo. La fracción del pan, el momento antes de la comunión, eso dice, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, y rompe el pan, es la famosa fractio panis. Los discípulos de Maús reconocieron al Señor cuando el Señor partió el pan, se le cayó como la venda de los ojos. También como manifiesta fundamentalmente esa fracción del pan la muerte de Cristo, ese pan se rompe precisamente porque Cristo ha muerto en la cruz. No olvidemos que la Eucaristía es precisamente la renovación incruenta de ese sacrificio de Cristo. Otro elemento, por ejemplo, que a lo mejor nos habrá llamado la atención alguna vez, las gotas de agua en el cáliz. San Cipriano, que es un santo de a mitad del siglo II, escribía que ese es el sentido simbólico de esa mezcla del vino con el agua. Dice, así como el vino absorbe el agua, así Cristo nos ha absorbido en sí mismo a nosotros y a nuestros pecados. Bueno, pues si consiguiéramos profundizar en cada una de esas cosas, pues cuántas cosas, cómo viviríamos mucho mejor la misa. Nos queda, por ejemplo, la presencia de la cruz sobre el altar. O sea, el altar se coloca la cruz porque precisamente estamos mirando a Cristo. Después de la reforma del Concilio Vaticano II, muchos altares que estaban adosados a la pared se pusieron mirando al pueblo, que conocemos como la expresión coram populo. El tema no es si hay una mayor comunicación visiva entre el sacerdote y la asamblea, sino que tantos uno como otros miramos al centro, que es Cristo.